ti me rindo, decía en esta canción, que en esta noche pueda encontrar en nosotros un corazón así nuestro Dios. Y mire, hace un tiempo que vengo mirando mi vida y vengo analizando, y hay cosas que me producen en el corazón cierto dolor, ciertas cosas, pero quedan ahí. Y buscando en la Biblia y tratando de ver cómo encontrar una solución a mi problema o cuál fue lo que Dios tenía previsto, encontré esa palabra, compasión. Es una palabra en la cual es difícil. Si yo te digo a vos, ¿cómo por medio de una palabra te definirías? Yo te digo, a ver, Tito, si yo te tengo que preguntar a vos, decime una palabra que defina a tu persona. Aparte de lindo, responsable, elegante, todo eso, ya lo sabemos, ¿no? Es una pregunta que quizás uno podría decir, qué sé yo, podría llegar a decirme, mirá, una persona que es persistente en algo que se surge continuamente, trato de resolverlo y soy capaz de pasar horas intentando resolver el problema. Si yo te pregunto a vos, ¿cómo definirías a Dios con una palabra? Y ahí quizás cambia. Cada uno me daría una definición general. Dios es amor, Dios es tal cosa, pero cuando vamos un poquito más allá en lo personal, cada uno me daría una descripción distinta. Para mí Dios es compañía, por ejemplo, porque estuvo cuando lo necesité, cuando me sentí solo. Y así podríamos ser, y podría haber distintas definiciones a través de una palabra de lo que era Dios. Y podríamos seguir avanzando y ver y decir, bueno, ¿qué es Dios? Pero vamos a ver cómo Dios se describió a sí mismo. Y si leemos allí ese versículo, allí en Éxodo, dice en Éxodo 34:6, que usted lo tiene allí, Dios es compasivo y lleno de gracia, lento para la ira, abundante en amor real, leal y fidelidad. Yo me quedo con la primera palabra, un compasivo. Y saben que así es como los autores del Antiguo Testamento comenzaron a definir a Dios cuando intentaban definirlo por medio de una palabra. Dios es compasivo. Y quizás si usted quiere buscar y indagar acerca de lo que la palabra compasivo podría llegar a decir, bueno, si es lástima, es piedad, conmiseración. Y hay distintas palabras que van encerrando ese concepto de compasivo. Y es un poco lo que lleva allí una carga un poco afectiva, donde hay algo en el otro que está padeciendo que mueve mi corazón a una acción. Y realmente esa actitud del corazón, y yo me planteaba muchas veces, no puede ser que quede solo en el deseo o en el sentimiento. ¿Cuántas veces me planteaba en mi corazón, veo a los niños allí en el semáforo intentando hacer algunas piruetas como pasa por al lado, una necesidad, simplemente bajo el vidrio, no tengo nada. Y la palabra que Dios puso como compasión no es así. Es una palabra que conmueve el corazón y motiva a una acción. Si la buscamos y pasamos quizás allí compasivo y queremos decir, bueno, vamos a su raíz, rakum, la palabra en hebreo, cómo intentaba, rahime en el sustantivo, y podemos decirte cualquier cantidad de palabras en griego, en hebreo, incluso lo más importante, entender que la palabra va a enfocar a lo profundo, es decir, a la matriz. Está relacionada, centrada en el amor básicamente de una madre a su hijo, aquel que tuvo en su interior y lo pare y da y se siente allí, en lo profundo. Allí es como se define la palabra. Va apuntado a eso. Y quizás el modo en que el Antiguo Testamento, o podemos definir o
encontrar un ejemplo en el Antiguo Testamento. Dice en 1 Reyes capítulo 3 del 16 al 26 que allí hay dos mamás. Ellas dicen que son dos personas, dos prostitutas, que vivían en una misma casa y que las dos estaban embarazadas. Una da a luz y al poquito tiempo, a los días, da a luz la otra. Y vivían las dos. Y aquí que una de ellas dice que durmiendo se apoya sobre su bebé y muere. Y aquí cuando ella le va a amamantar, se da cuenta que su bebé está muerto, lo toma y se lo cambia a la otra mamá. Y la otra mamá cuando se va a dar, encuentra el bebé muerto. Y como era de noche, cuando amanece, se da cuenta que ese no es su bebé, que es el otro, el que está muerto. Y ahí comienza una discusión y van hacia el rey. Y el rey escucha a ambas mamás y esa discusión, que sí, que no, que es mío, que es tuyo. Entonces el rey toma una decisión sabia. Traigan una espada, lo vamos a cortar al medio y vamos a dar mitad a cada una. Y cuando la espada se levanta, es allí que la verdadera madre surge en su interior, conmueve sus entrañas y dice: no, dáselo a ella. Actúa de una manera demostrando esa compasión. Entonces dice que allí, en el versículo 26, entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se conmovieron por su hijo. Y allí cuando el rey le dice: toma, ella es la verdadera madre. Demostró con su compasión esa madre. Es decir, que frente a un problema, actúa. Y si vemos en el Antiguo Testamento, y así en forma rápida vamos a tratar de ir, y vemos a nuestro Dios actuando por la necesidad de una persona, lo primero que encontramos aquí quizás representado en esa imagen es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel dice en Éxodo capítulo 2, versículo 23, que gimieron. ¿Por qué? Porque estaban en esclavitud, y estaban siendo presionados, estaban siendo castigados. Entonces dice que se acordaron y gimieron a Dios, y Dios escuchó su gemido y tuvo compasión de ellos y los libertó. Frente a un clamor, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos. Y Dios no quedó ahí. ¿Qué hizo Dios? Lo sacó y lo llevó al desierto. A través de los milagros, a través de las distintas obrar de Dios, demuestra hasta que logra que su pueblo vaya hacia el desierto. Y allí lo tenemos al pueblo andando en el desierto. Y frente en el desierto comienzan las primeras necesidades, que quizás podemos pasar la otra diapositiva y ver allí un poquito en forma gráfica que hay necesidades de hambre, necesidades de sed, necesidades de vestimenta, y Dios escucha y ve la necesidad de su pueblo y actúa. Dice que le da el alimento, le da la bebida, le da el cuidado, y no solo eso, si incluso pasamos un poquito más, Dios los guía en el desierto por medio de una columna de fuego durante la noche. Es decir, que Dios estaba frente a la necesidad de su pueblo, su corazón se conmovía hasta lo profundo y actuaba. Y a pesar de todo eso, si avanzamos una más, te das cuenta, ¿te acordás de eso? Aquellos que venimos a la iglesia hace tiempo nos demuestran que el pueblo de Israel adoró a los dioses. A pesar de que Dios escuchó su clamor, a pesar de que Dios los cuidó, los protegió, los guió, ellos se apartaron. Y a pesar de que Dios pensaba que su corazón iba a ser conmovido a accionar como Él actuaba con ellos entre las personas, dice que el pueblo comenzaron a matarse, a ver agresión, y comenzó a alejarse del pueblo. Y allí es cuando entra el pueblo de Israel en un estado de tinieblas, la oscuridad, y el pueblo comienza a vagar, y comienza a andar, y comienza a alejarse. Pero el corazón de Dios se mostraba
aún conmovido al ver hacia su pueblo. Y no dejó así, sino que allí aparece en el libro de Isaías el accionar de Dios. Dice que en Isaías capítulo 49, versículo 15, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque se olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Y así que donde viene en el libro de Isaías la promesa, un Salvador os van a hacer, y prontito vamos a escuchar mucho acerca de eso. Un Salvador nos van a hacer. La compasión de Dios por las personas sigue activa y sigue brindándose para tratar de ayudar al hombre. Y no solo eso, sino que esa promesa de Isaías 9:6, donde un niño es nacido, un hijo nos es dado, el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Se concreta allí en Lucas capítulo 2, versículo 11, porque hoy es nacido en la ciudad de Belén un Salvador. Es decir que, a pesar del hombre, el corazón de Dios se seguía conmoviendo y le seguía doliendo su corazón por el accionar del hombre. Y Dios actuaba. Y Dios daba posibilidad a los hombres. Y allí es como pasa el Antiguo Testamento, y ya lo tenemos en la escena de nuestro Señor Jesucristo. Y allí pasa del hebreo a la palabra al griego, para que lo entendiera. Y sigue siendo la misma idea. Quizás podemos hacer algunas más, creo que pueden estar. A ver, una palabra con nombres largos y podemos llegar a poder entender, pero la idea sigue siendo la misma. Apunta a las vísceras principales de las personas, a lo profundo, donde definía a la persona. Allí apunta esta palabra, donde se asentaban las emociones, las pasiones más profundas del hombre. Es allí donde tiene raíz esta palabra compasión. Y allí surge también el verbo compadecerse. Es donde mueve lo más profundo de cada ser, de cada persona. Y si avanzamos y vemos en el Nuevo Testamento, esta palabra de compasión aparece 3 veces solamente que no están relacionadas a Jesús, en 3 parábolas. El resto de la palabra va siempre referida a Jesús. Quizás la primera palabra es la del siervo malo. Dice, y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó. La del hijo pródigo, ¿se acuerdan? El hijo tomó todas sus cosas, se fue, y cuando vio malgastado todo, volvió a su casa, y allí es cuando el padre lo mira y se compadece de él. Ambas parábolas dan a entender la limitada misericordia de Dios. Y después hay una especial, que ya la hemos analizado, la del buen samaritano. Es interesante porque apunta, ¿no? Estaba allí el doliente, el herido, el que está golpeado, el que está caído, y pasa la primera persona, pasa la segunda y todo, uy, qué lástima, pobrecito y todo, pero ninguna hace nada. Y aquí que el buen samaritano va allá y entiende un poco mejor la palabra de compasión, y no solo eso, sino que lo toma, lo cura, le pone aceite, lo carga en su asno, lo lleva al mesón, pone de su dinero y se preocupa un poco más allá y dice, cuando yo vuelva, te pago el resto si gasto más. Es decir, que esa palabra le tocó el dolor de la persona caída tan profundamente su corazón que lo movió a otra cosa. Es así como nuestro Dios interpreta la palabra compasión. Es eso lo que Jesús apuntaba y lo que Jesús enseñaba. Dice, mirá, siempre intenté juntarlos como la gallina debajo de sus alas sus polluelos. Siempre intentó Dios juntar a su pueblo y brindarle compasión. Y si vamos a la persona de Jesucristo, dice que Jesús ve a la multitud, se compadeció de ellos porque estaban como ovejas sin pastor.
dice que su corazón, lo más íntimo de su ser, se conmovió porque vio a la persona que estaba sin Cristo, estaba lejos. Dice que su corazón le dolió. Y no solo le dolió cuando vio la multitud que todos nosotros hoy en día vemos, multitud que todos nosotros hoy en día somos parte. Dice que nuestro Dios siempre estuvo con el necesitado. Cuando tuvo compasión del enfermo, tuvo compasión de la viuda de Naín, ¿se acuerdan? La madre que tenía su único hijo que llevaban al cementerio, dice que su corazón le dolió tanto que Jesús actuó y resucitó a su hijo. Tuvo compasión cuando vio a la gente, al leproso, con necesidad de ser sanado, y Dios actuó. Cuando vio a los dos ciegos, una persona con necesidad, y actuó. Y es así nuestro Dios. Cuando vio al epiléptico y su padre desesperado, Dios vio esa necesidad y actuó. Y yo ya quiero terminar, pero antes de mirar un poquito San Juan capítulo 9. Mire, nuestro Dios se compadecía y tenía una actitud activa, actuaba. Es interesante el capítulo 9 de San Juan, donde allí Dios dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o su padre, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni su padre, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Mire, esto es una enseñanza de nuestro Dios, donde Él dice, comienza y sigue la lectura y dice que Dios lo sana al ciego, le hace poner barro en sus ojos, le dice que vaya y se lave, y cuando se lava vuelve con la vista. Pero si usted lee el relato, acá ¿cuál era la discusión? La discusión era quién había pecado. La necesidad de la persona se había transformado en una discusión teológica. ¿Quién pecó? ¿Él o los padres? Y si usted lee el relato, allí más abajo, Jesús desaparece de la historia. Jesús, a partir del versículo 6 y 7, Jesús no está más en la historia. Solo están los que discuten. Aparece el padre, aparecen los vecinos, y todos dicen: mira, este fue sanado, pero lo que pasa es que fue sanado en el día de reposo. Y Jesús lo sanó. ¿Será este el Cristo? ¿Corresponderá que haya sido sanado en el día del reposo? Se tornó en una discusión teológica. Y desde el versículo 8 al versículo 34 en esta historia Jesús no aparece. Y Jesús vuelve a surgir en el versículo 34. ¿Saben por qué? La discusión había llegado a tal punto que al ciego lo habían expulsado de la sinagoga. Nosotros vamos a decir: bueno, me echaron de la iglesia. Quizás a algunos les dolerá, pero bueno. Pero en aquel entonces, el ser expulsado de la sinagoga significaba ser expulsado de la sociedad. No eras parte. Tenías el dedo acusador con forma continua. Y es así cuando Jesús ve la necesidad de esa persona, vuelve a aparecer en la historia. Y dice que Jesús se encarga de ir a buscarlo con empeño. Versículo 34.
Dice que él intenta ir a buscarlo con empeño, se preocupa en ir a buscar al necesitado, del que había sido expulsado, al que había sido apartado, en ir a buscar porque era una persona con necesidad. Y ahí vuelve a aparecer Jesús en la historia, buscando al que estaba necesitado. En el versículo 35 podemos ver el accionar de nuestro Dios. Y así cuando Dios lo busca, le pregunta si quiere ser salvo, y el hombre se entrega a Dios. Ahora quizás podemos llegar a poder sacar algunas cositas para nuestra vida. Dicen que Jesús invita a su pueblo a tener este mismo accionar. Llama a sus seguidores simplemente a seguir su ejemplo, a ser movido en lo interior del corazón frente a la necesidad ajena. Pero esa compasión surge del amor pleno a Dios, de la comunión íntima con Dios. Si no, muchas veces se queda solo con el hecho de que lástima, mirá lo que está pasando. Cuando uno estrecha su relación con Dios, esa necesidad en el otro produce en nuestro interior, en lo más profundo, un dolor que nos tiene que motivar al accionar. Porque así fue como Dios actuó. Y es así cuando Dios nos invita a tender una mano, nos invita a poner un hombro y escuchar a una persona. Dice Lucas: sed pues misericordioso, como también nuestro Padre es misericordioso. Ese accionar de Jesús compasivo es el que nosotros debemos tener. Dios tiene una compasión activa frente a la necesidad. Quizás la pregunta a hacernos nosotros frente al mandato de nuestro Dios, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, ¿qué está queriendo decir allí Dios? Es lo mismo que versículos, capítulos anteriores del Evangelio dice: cuando Dios vio la multitud, tuvo compasión de ellos porque estaban como ovejas sin pastor. Esa compasión, ese dolor en nuestra vida, ¿existe frente al mandato bíblico? Hay tanta necesidad de Dios, no solo en el compañero de trabajo, en el compañero de estudio, en el vecino de aquí al lado, sino aún hermanos que están dolidos, que quizás están en el camino. Y nosotros pasamos ese dolor o esa necesidad ajena solamente a una discusión teológica. No, porque fue culpa, porque en aquella época, porque él o por el otro, porque quizás... Y lo trasladamos a una discusión teológica. Cuando Dios nos dice que nuestra acción tiene que ser activa. Frente a la necesidad del dolido, tenemos que actuar en apoyo y ayuda. Porque ejemplos os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado mayor que el que lo envió. Yo muchas veces me he convertido mayor que mi Señor, creyendo y tomando actitudes que nunca las vi en mi Dios. Miren, los brazos de nuestro Dios siempre están abiertos. No sé cómo está tu corazón y quizás vos decís: mira, yo no merezco. Dios dice: yo te vine a buscar. Acercate. Yo quiero hablar con vos. Yo quiero cuidarte. Yo quiero protegerte. Yo quiero ayudarte. Yo quiero estar en tu necesidad.
Cuando fue la necesidad de una madre, Él estuvo. Cuando fue la necesidad de un hijo, Él estuvo. Cuando fue la necesidad de un padre, Él estuvo. Si en esta noche usted da cuenta que tu corazón está dolido, está herido, los brazos de nuestro Señor vino a buscar eso. Están abiertos. Que en el día de hoy la palabra compasión en nuestra vida pueda ser utilizada como la hizo Jesús, en una forma activa. Hay tanta necesidad, no solo material, sino afectiva, de amor espiritual, que necesita que su pueblo actúe. Por eso está el mandato bíblico. Por eso te invito a que puedas mirar a la multitud. Por eso te invito a que analices y no seas uno más de lo que pasa, ve la necesidad, quizás hace comentarios, pero sigue. Que seas el buen samaritano de tu barrio, donde la necesidad del vecino sea tu dolor en tu corazón que tu modo actual. Como lo hizo nuestro Dios. Mire, nunca nos dejó solo, a pesar de que el hombre se apartó, a pesar de que el hombre adoró a otros dioses, a pesar de que el hombre, cuando él mostraba compasión, el hombre mostraba, se agredían y se mataban entre ellos. Dios obró y pudo más su amor que aún nuestro pecado. Y en esta noche los brazos de nuestro Dios están abiertos. Te invito a que si todavía no conoces a Cristo, hoy es el día de poder acercarte. Y si tenés un corazón en el cual se fue apagando, hoy avives ese fuego que Dios vino a traer. Y si ves la necesidad en una persona, que Dios mueva tu corazón a ayudar. Y no lo transformes en una discusión teológica. Ahora vamos a adorar a nuestro Dios. Y te invito a que lo adores porque a pesar de todo lo que nosotros hicimos, Él nos vino a buscar. ¿Quiere pasar a jugar? No, me parece bien. Ya estoy siendo largo, entonces es como en Roberto terminar. ¿No? Bien, y vamos a terminar. Te invito a adorar a nuestro Dios y pensar lo compasivo que fue Dios por tu vida y por mí. Y que esa compasión aplicada a tu corazón vos la puedas aplicar hoy en día a tantas personas con necesidad de Dios. No solo personas que no conocen a Cristo. Hay tantos corazones de hermanos dolidos, dañados, quizás con heridas, que necesitan de nosotros compasión y no discusión teológica. Necesitan una mano, un oído para escuchar y un consejo para dar. Adoremos a Dios porque Él miró nuestra necesidad y no nuestra opción. Él miró lo que necesitábamos y actuó. No se quedó allí solamente bien. Amado Padre, en este momento te vamos a adorar. Señor, queremos que tú al participar del pan, al participar acá en nuestros corazones, Señor, nos lleven a la cruz de Cristo, tu Hijo. Agradecer porque tú te entregaste, tú mostraste tan gran compasión que enviaste a tu Hijo a buscarnos. Amado Padre, en esta noche queremos adorarte. Quizás pedirte perdón por malinterpretar las cosas, porque tus deseos muchas veces están tan lejos de nuestra realidad. Señor, limpia el corazón, toma la adoración, porque la vamos a hacer por sencillez, pero por responsabilidad. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.